Pertenecía a un grupo de mercenarios. Éramos muy solicitados por diferentes países que buscaban entrar en conflicto por diversos intereses, los cuales para mi grupo y para mí era algo irrelevante. Nosotros solo vivíamos y luchábamos por el dinero. Algunos se preguntarán por qué existen grupos armados como nosotros, que vamos a la guerra sin mirar atrás. Pero si supieran la cuantiosa recompensa que se nos da y si vinieran de donde venimos, créanme que nos entenderían. Los gobiernos tienen más dinero del que sus habitantes podrían imaginar. Fuimos contratados por cierto país que buscaba entrar en conflicto con la nación vecina. No diré nombres, pero seguro más de uno sabrá a qué lugares me refiero. Una vez entregado el efectivo, no hubo vuelta atrás. Nos alistamos. El mismo gobierno nos armó con un arsenal bastante moderno, que acababan de comprar al país que controla el mundo. El país que simula estar a favor de un bando, pero lo único que quiere es vender su armamento para poder seguir manteniendo su economía, que está al borde del abismo. Después de darnos un curso intensivo sobre el equipamiento nuevo, nos desplegaron en la región enemiga. Éramos un grupo de 8 personas. Nos transportamos en 2 tanques de guerra. Nuestra misión era llegar a un edificio en específico, en una de las ciudades más importantes del país. Nos dijeron que una vez llegando ahí, nos irían indicando qué es lo que teníamos que hacer. El país se sumió en un completo caos. Miles de misiles fueron lanzados sobre él, y la población llenaba las calles intentando buscar refugio y escapar. Dentro de mí sabía que esto era algo malo, pero por las situaciones que me ha tocado vivir a lo largo de mi existencia, ya estaba demasiado inhibido a sentir cualquier tipo de emoción. No sospechaba que esa misma noche sabría lo que es el verdadero terror. Después de unas cuantas horas y bastante ajetreo dentro del tanque, golpeamos de lleno contra el edificio en cuestión y nos metimos por una de las paredes que parecían estar más reforzadas. Rápidamente mi equipo y yo nos agrupamos para recibir las órdenes de los superiores. Bien, Comando 6, necesitamos que vayan al piso 3, en el cual encontrarán un elevador que los llevará hasta una zona subterránea. Nuestro informante no nos dijo cuántos metros bajo tierra, pero mencionó que eran bastantes. Una vez estén ahí, vuelvan a contactar para actualizar su misión. Después de recibir las órdenes, nos apresuramos a entrar. Todo estaba muy oscuro y al parecer desolado. Mientras íbamos barriendo de manera táctica cada habitación y cada pasillo en lo que nos dirigíamos a nuestro destino, no logramos escuchar nada. Pero por experiencia sabíamos que lo mejor era ir muy precavidos, ya que el enemigo podría atacar en cualquier momento, como en otras guerras que nos había tocado vivir. Llegamos al piso 2, y mientras subíamos las escaleras no parábamos de escuchar las alarmas de la ciudad, que avisaban de más misiles que venían en camino. Nunca nos había tocado un despliegue en el que cada minuto se sintiera el suelo retumbando por los impactos de los misiles. Era bastante difícil caminar en línea recta. Con cada impacto el edificio parecía moverse, y con él nosotros tambaleábamos de un lado a otro. Aún así intentamos no romper nuestro barrido táctico, para asegurarnos que no hubiera ningún enemigo que nos sorprendiera. Llegamos a la planta 3, y después de unos minutos de seguir revisando que estuviésemos solos, vimos el ascensor. En ese momento mi corazón empezó a palpitar con fuerza. Tenía mucho tiempo que no sentía tanta adrenalina. Después de participar en tantas guerras, te acostumbras tanto a la violencia que ya casi nada te inquieta. Pero ahí estábamos, y sabíamos que lo que veríamos en el sótano debía ser algo muy sorprendente, por lo que nuestros contratistas guardaban tanto secreto. Entramos 4 al elevador, para que este no se saturara por el peso. Todos sabemos que en una guerra lo primero que se hace es cortar el suministro eléctrico. Pero no sé de qué manera ni cómo. Nuestros jefes nos aseguraron que justo ese elevador era lo único que tendría luz en el edificio. El capitán se comunicó de nuevo con los jefes para recibir nuevas órdenes en lo que íbamos bajando. Excelente, Comando 6. Ahora ocupamos que busquen el contenedor azul. En su interior contiene... Una fuerte explosión nos dejó aturdidos por completo. Bastante polvo salió de todos lados. Sentí como si alguien me hubiera aventado contra una de las paredes. El ascensor cayó precipitadamente, dejándome momentáneamente sordo por el impacto contra el suelo. El polvo era tan denso que no lograba ver a ninguno de mis compañeros, pero claramente sentía que estaba sobre alguno de ellos. Como pude me levanté tosiendo y palpando las paredes para poder salir del ascensor. Una vez fuera intenté recuperarme del impacto durante 5 minutos más o menos. Cuando levanté la vista había 2 de los que íbamos en el ascensor, al igual que yo recuperando el aliento. Rápidamente fui hacia donde fue el accidente y vi a mi otro amigo tirado en el piso, cubierto de sangre y con los brazos volteados. Claramente se veía que el impacto le había arrebatado la vida.
En lo que seguía viendo al soldado caído, escuché que el comandante se puso en contacto con los jefes. Les recriminó que hayan impactado con misiles el edificio, ya que nos habían dicho que ese lugar no sería bombardeado. La única respuesta que recibió fue: nosotros no fuimos. Nos quedamos observando entre nosotros sin saber qué decir. Los tres decidimos que lo mejor sería buscar una salida de aquel sótano tan profundo, ya que solo la luz de nuestras linternas nos podían guiar en aquel lugar, y sin probabilidad de salir pronto, nos quedaríamos a oscuras. Decidimos tomar diferentes caminos en lo que buscábamos alguna escalera o algo que nos ayudara a salir de ahí. Mientras exploraba, me pude percatar que los temblores habían cesado. Parecía como si después de caer de aquel elevador, los misiles hubieran parado. Pronto comencé a sentir que mis sentidos se agudizaban. Podía escuchar pasos, caminando por pasillos más lejanos al que yo me encontraba. Quise pensar que sería mi escuadrón, pero aún así me puse alerta. Empecé a caminar hacia aquellos pasos para asegurarme que eran ellos, hasta que lo vi. Tenía el mismo equipo militar que nosotros, pero su cara era como la de un monstruo. Tenía dientes gigantescos y reflejaba un increíble odio en su rostro. Empezó a acercarse hacia mí, y por más que me intenté contener no pude. Terminé disparando una ráfaga de balas provocando la baja de aquel sujeto. Sentía la adrenalina al máximo en mi cuerpo, y mi corazón latía demasiado rápido. De pronto empecé a detectar olores provenientes de varios lugares, y mientras me dirigía hacia uno de esos olores pude escuchar ráfagas de balas de mis colegas. Escuché primero una ráfaga, después otra, y así sucesivamente como unas 4 veces más. En ese momento ya estaba en pánico. Empecé a correr buscando a mis colegas, pero no podía encontrarlos. Después de un instante me intenté calmar lo más que pude y empecé a hacer uso de mis aparentes nuevas habilidades. Escuché el sonido de pasos y, ayudado por mi olfato avanzado, me dirigí hacia aquel sujeto o cosa. No sabía si sería mi comando o sería alguna de esas cosas que me había encontrado hace unos instantes. Caminaba rápido, pero con la concentración suficiente para ir directo a mi objetivo, hasta que por fin tuve visualización. Era otro monstruo como el que me había encontrado, solo que este tenía un arma y estaba visiblemente alterado como yo. En cuanto él me vio, disparó. Afortunadamente me pude poner a cubierto, devolviendo el fuego al enemigo. Fue un vaivén de balas, hasta que en un momento después de que le disparé, pude escuchar claramente que esa cosa rugió. Rápidamente me acerqué a él con mi cuchillo, logré atravesarle el corazón y posteriormente la garganta. Me quedé quieto, a ver si podía escuchar más ajetreo en aquel oscuro sótano, pero no escuché nada más. Parecía como si de un momento a otro todo se hubiera calmado. Me sentí aliviado, y después de unos minutos para estabilizarme emocionalmente, me dispuse a buscar a mis compañeros. No sabía si seguían vivos, pero encontrándolos mi probabilidad de salir de aquel agujero aumentaba. Sentí que busqué por más de 1 hora, pero solo me encontré con más cadáveres de esos seres. Todos tenían colmillos grandes y los ojos muy abiertos. Su expresión era tan macabra que cada vez que me encontraba con uno, aunque estuvieran muertos, no podía evitar sentir un sobresalto en el corazón. ¿Cómo era posible que tuvieran un equipo como el que nosotros teníamos puesto? ¿Acaso el gobierno que nos contrató nos había mandado una misión para eliminar sus experimentos con sus propios soldados? Me encontraba desesperado por no encontrar a mi equipo, y más por no saber cómo salir de ahí. Hasta que escuché el radio. Era el jefe que buscaba al comandante. Fui a donde provenía aquel sonido de radio, y vi que una de esas cosas tenía el radio puesto en su chaleco. Sentí alivio, pero a la vez perdí la esperanza de encontrar a mi equipo con vida. Le contesté al jefe y le reclamé el habernos mandado a una misión suicida. Lo cuestioné por lo que acababa de vivir, pero después de un silencio se escuchó una expresión genuina de asombro de parte de él. Me dijo que mandaría un comando por mí, que esperara en aquel sitio hasta la mañana siguiente, y ellos irían a recogerme. No me quedó de otra que acatar órdenes. No había manera de salir de ahí, a menos que el maldito ascensor nos hubiera desplomado. No pude dormir, en ningún instante, tan solo de pensar que esas cosas se encontraban en el mismo lugar que yo. Aunque estuvieran muertas, me producían una gran adrenalina de no saber de dónde habían salido y si habría más de ellos. Veía constantemente mi reloj, esperando la operación de rescate. Temprano por la mañana escuché que aventaron sogas de hasta arriba del cubo del ascensor. Me comunicaron por el radio que me dirigiera hacia ahí y me amarrara bien la cintura. Por fin saldría de aquel lugar. Mientras me dirigía a toda prisa hacia el ascensor, pude ver a uno de mis compañeros tirados, visiblemente abatido por una ráfaga de balas. No me detuve y fui a colocarme el arnés para ser evacuado de aquel lugar.
En lo que iba siendo arrastrado hacia arriba de aquel hoyo, no pude evitar recordar que la noche anterior, por más que busqué a mis compañeros, no encontré más que esos monstruos tirados. ¿Cómo era posible que ahora sí hubiera visto uno de mis amigos ahí? No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre el asunto. En cuanto vi la luz y aquellos soldados me sacaron por la puerta donde antes habíamos entrado a aquel ascensor, rápidamente me esposaron y me pusieron una inyección en el cuello, que me empezó a dejar inconsciente. Desperté en una habitación de cristales. Parecía ser una celda. Una persona afuera me empezó a hablar a través de un micrófono que conectaba con unas bocinas, las cuales resonaban en el interior de la jaula de cristal. Me interrogó sobre lo que había vivido y se negaba a contestar mis preguntas. Pasé todo el día en esa maldita jaula. Al menos me dieron de comer bastante bien, pero no entendía qué estaba ocurriendo y por qué me tenían encerrado en aquel lugar. Me seguían haciendo preguntas sobre dónde se encontraba mi equipo y qué era lo que había sucedido en aquel sótano. Yo les dije justo lo que había vivido y aquellas aberraciones con las que me encontré. Ellos me veían con cara dura, como cuando un agente interroga al homicida que busca mentir para salirse con la suya. Estaba empezando a desesperarme por tantas preguntas que ya había respondido y que ellos seguían repitiendo, hasta que me dijeron que no era cierto lo que yo les estaba diciendo, que sabían que había matado a mi equipo. Esa acusación me hizo enfurecer. ¿Cómo era posible que, aparte de mandarnos a aquella misión suicida, ahora tuvieran el descaro de echarme la culpa a mí? Empecé a gritarles lo que pensaba de ellos y de su maldita misión, hasta que empezaron a reproducir los videos que habían sacado de nuestras cámaras corporales. Me quedé sin habla al ver que efectivamente mi escuadrón y yo nos empezamos a disparar. Claramente escuchaba que ellos se agitaban igual que yo al ver uno de esos monstruos, pero lo que la cámara dejó ver fue que solo era nuestro comando, encontrándose con más de nuestros compañeros. Pero esa exaltación solo nos sucedió a mí y a mis dos compañeros con los que estuve en aquel sótano. La cámara corporal de los que habían descendido a buscarnos después de que nos accidentáramos en el elevador solo mostraba que nos hablaban para calmarnos y posteriormente nosotros les disparábamos, visiblemente exaltados y asustados por sus presencias. No lo podía creer, ahora todo tomaba sentido. Con razón todos aquellos supuestos monstruos que vi tenían el mismo equipo táctico que mi escuadrón. Todos esos monstruos eran ellos, pero yo claramente los vi con esos horribles rostros. En lo que me sumergía en mi mente escuché una alarma sonar, la cual indicaba que había caído la noche, y empezó a suceder de nuevo. El olor y los sonidos empezaban a aumentar, mi corazón se empezó a acelerar. Volteé a ver a las personas que estaban interrogándome, y ahí estaban esos malditos monstruos de nuevo. Tenía que acabar con ellos una vez más.